Imagínate que un día te despiertas y te dicen que en el más absoluto secreto, un grupo de científicos ha creado una bomba capaz de borrar ciudades enteras en segundos. Pero lo más inquietante es que nadie fuera de ese grupo sabía que existía, hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo lograron mantener el secreto? ¿Cómo un proyecto de tal magnitud pudo permanecer oculto? La historia del Proyecto Manhattan es una de las más impresionantes de la humanidad. No solo porque dio origen a la primera bomba atómica, sino porque se llevó a cabo en un nivel de secretismo tan extremo que incluso el vicepresidente de Estados Unidos no tenía idea de su existencia. Hoy vamos a sumergirnos en los pasillos ocultos de la historia, donde la ciencia, la guerra y el espionaje se mezclaron para cambiar el mundo para siempre. En 1939, el mundo estaba en llamas. Adolf Hitler y su ejército avanzaban sin piedad por Europa, mientras que Japón extendía su poder en Asia. Pero en medio del caos, algo más estaba ocurriendo. Algo que podía definir el destino de la humanidad. En ese mismo año, un grupo de físicos, entre ellos Albert Einstein y Leo Szilard, firmó una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. En ella advertían que los nazis estaban trabajando en una nueva y devastadora arma, una bomba que funcionaba con la desintegración del átomo. Si Hitler lograba construirla antes que cualquier otro país, el mundo entero estaría en sus manos. Roosevelt no tardó en actuar. En 1942, bajo el más absoluto sigilo, Estados Unidos lanzó el Proyecto Manhattan, una operación de una escala sin precedentes. ¿Su objetivo? Crear la bomba atómica antes que los nazis. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más impresionante. No solo se trataba de una carrera armamentista, sino de un esfuerzo monumental en el que participaron más de 130.000 personas. Científicos, ingenieros, militares. Todos trabajando sin saber exactamente en qué. El nivel de secretismo era asfixiante. Los trabajadores recibían instrucciones específicas y debían cumplirlas sin hacer preguntas. No podían hablar entre ellos de su trabajo, ni siquiera con sus familias. Cualquier filtración de información era castigada con cárcel. O algo peor. Para llevar a cabo este proyecto, el gobierno de Estados Unidos construyó 3 ciudades enteras desde cero: Oak Ridge en Tennessee, Los Álamos en Nuevo México y Hanford en Washington. Estos lugares no aparecían en los mapas y estaban completamente aislados del resto del país. La gente vivía y trabajaba allí sin saber realmente qué estaban haciendo. Todo lo que sabían es que era para el esfuerzo de guerra. En Oak Ridge, se construyeron enormes instalaciones para producir uranio enriquecido, el combustible esencial para la bomba. En Hanford, se crearon reactores nucleares para obtener plutonio, otro material clave. Pero el epicentro del misterio estaba en Los Álamos, donde un equipo de los mejores científicos del mundo, dirigido por J. Robert Oppenheimer, trabajaba en el arma definitiva. Oppenheimer, un físico brillante pero atormentado, sabía que lo que estaban construyendo cambiaría el curso de la historia. Y aún así, siguió adelante. Bajo su liderazgo, el equipo logró en pocos años lo que muchos consideraban imposible: la primera bomba atómica funcional. Pero había un problema. Nunca se había probado antes. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, la primera bomba atómica, llamada Gayat, fue detonada en la prueba Trinity. A las 5:29 am, el cielo se iluminó como si fuera de día. Un hongo de fuego de más de 12 kilómetros de altura se elevó sobre el desierto y la onda expansiva se sintió a más de 150 kilómetros de distancia. Un testigo describió la escena con estas palabras: era como si el sol hubiera nacido 2 veces en el mismo día, pero esta vez, para destruir el mundo. En ese momento, Oppenheimer recordó una frase del texto sagrado hindú, el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La bomba funcionaba. La pregunta ahora era, ¿qué harían con ella? Menos de un mes después, el 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 llamado Enola Gay sobrevoló la ciudad japonesa de Hiroshima. A bordo llevaba una bomba con un nombre irónicamente infantil: Little Boy. A las 8:15 am, la dejaron caer. 43 segundos después, Hiroshima dejó de existir. Más de 140.000 personas murieron instantáneamente. 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba, Fat Man, cayó sobre Nagasaki. Japón se rindió poco después, terminando así la Segunda Guerra Mundial. El Proyecto Manhattan había logrado su objetivo. Pero, ¿a qué costó? Fue sin duda una hazaña científica sin precedentes. Pero también abrió la puerta a una era de destrucción masiva. Desde entonces, la amenaza de la guerra nuclear ha estado presente en cada conflicto internacional. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en una carrera armamentista que puso al mundo al borde de la aniquilación en múltiples ocasiones. Hoy, más de 75 años después, seguimos viviendo con las consecuencias de ese experimento. Las armas nucleares siguen existiendo y algunos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvan a usarse. Pero la pregunta más inquietante es, ¿qué habría pasado si el Proyecto Manhattan nunca hubiera existido? ¿Habría terminado la guerra de otra manera? ¿O alguien más habría creado la bomba primero? Déjame tu opinión en los comentarios.
¿Crees que el proyecto Manhattan fue un mal necesario o un error histórico? Y si te gustan este tipo de historias ocultas en los rincones de la historia, suscríbete a Clave Curiosa y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.